Bueno, la ventaja de hoy realmente para mí es que en este momento, pues estamos comenzando, yo lo sé, ahí pueden ver mi puntero, mi láser, y hay unas cosas que podemos aprovechar, así sea la primera clase, para que ustedes manejen en el computador, el instalen en el computador ahí. Durante la materia sí vamos a necesitar en algunas clases el computador y vamos a necesitar instalar unos programas y unos software que son de uso libre, que no hay ningún problema que no tengan digamos que la versión porque no hay que pagar. Entonces no es necesario que utilicemos computadores con licencia dentro de la universidad para esos programas, porque lo opté por escoger unos libres porque ustedes, pues cuando se vayan de la universidad, siempre se quedan sin ese programa y eso tiene ciertos inconvenientes que no me gusta que estén ahí después buscando el programa de forma pirata. ¿Sí me entienden? Entonces, primero, pues, para los que no me conocen, creo que el único que no me conoce es Daniel. Pues, bienvenido, Daniel. Mi nombre es Dayana Budala Castañeda, yo soy la coordinadora de la maestría en Ingeniería Ambiental y actualmente estoy dando varios módulos relacionados con el tema de aire. Este tema de calidad del aire no necesariamente es igual a la otra que yo dicto, que es de control de la contaminación atmosférica. Sin embargo, si hay algún tema específico que ustedes quieren que yo dicte en este módulo, yo también lo puedo adicionar. Esta parcelación de calidad del aire se enfoca mucho en calidad del aire, pero también ya le he colocado cosas de meteorología, ya le he incluido cosas eh, de cambio climático, pero esa parte que quizás ustedes no ven en cambio climático, sino es la que está relacionada con calidad del aire. Solamente ese pequeño, ese pequeño pedazo, porque el cambio climático tiene muchísimas cosas. Entonces, cuando ustedes vean los temas que yo les voy a dar, si hay algún tema que no está metido acá, ustedes me dicen, profe, y se hacen los ajustes en la parcelación desde el inicio, porque esto es como un contrato, ¿ok? Listo, entonces, para los que no conocen, me lo voy a presentar nuevamente. Pues yo soy ingeniera ambiental y sanitaria con maestría en recursos hídricos y saneamiento, y mi doctorado sí fue enfocado al tema de las ciencias atmosféricas a través del sensoriamiento remoto en el Centro de Pesquisas de Sensoriamiento Remoto y Meteorología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Ahora no pasa. El grupo de investigación al cual estoy adscrito se llama IDEA. En ese grupo de investigación estamos desarrollando muchos proyectos de investigación de sostenibilidad y de muchísimos temas. No solamente el tema de calidad del aire, sino también otros temas de ingeniería asociados a la parte ambiental y de recursos hídricos. Entonces, si necesitan tener acceso con algún profesor que investigue con estos temas, pues con mucho gusto. Recientemente tenemos varios proyectos de investigación, los más recientes, o sea, los últimos de todos esos últimos 5 años, pues trabajamos en 5 ciudades midiendo el potencial oxidativo, midiendo el PM2.5, el N2 y midiendo otras variables de calidad del aire, incluyendo Barranquilla. También hemos trabajado en Soledad, también hemos trabajado en Santa Marta, también hemos trabajado recientemente estamos trabajando en Sincelejo, donde estamos midiendo la calidad del aire, porque en el Caribe, lamentablemente, pues hay muy pocos estudios sobre esto y a veces nos demoramos un poco más en sacar la investigación porque no tenemos incluso muchas veces ni siquiera una línea base como hay en otros países donde se tiene una línea base, entonces publicar la primera vez o hacer los proyectos de investigación se facilita un poco más. Entonces nosotros nos hemos demorado bastante en estos últimos años es creando unas líneas bases en esas ciudades, en esos lugares donde no tenemos nada de información. Nuestros horarios hasta ahora, y por eso estoy esperando que aparezcan todas las personas, va a ser los sábados y va a ser en el Salón 93K, con excepción pues de las semanas que no tenemos horario presencial, sino sincrónico, es decir, como estamos haciendo hoy. En esos días que tenemos horario sincrónico, podemos hablar de una parte teórica durante la semana y el fin de semana lo dejamos para la parte práctica o al revés.
porque sí vamos a tener la posibilidad de tener este espacio con un computador a la mano para que ustedes tengan todo totalmente grabado, que a veces en la clase presencial pues no tenemos esa facilidad. La desventaja grande es que yo no voy a poder ver sus computadores. Entonces, lo que se puede hacer como un inicio, yo puedo comenzar y ya en la clase presencial que ustedes estén haciendo el taller, pues les puedo aclarar cómo lo vamos a hacer hoy. Hoy les puedo dar el inicio, hoy les puedo empezar a decir cómo hacemos el taller y luego la próxima clase, si tienen dudas, pues los podemos ver en conjunto. El primer tema, ahora esto no sé, un momentico, segundito. Ya, desapareció ese otro láser. El primer tema que vamos a ver hoy es calidad del aire, pero como una pequeña introducción para que no estemos como en cero. Y ahí vamos a recordar los temas de atmósfera y de meteorología, de una forma que esté aplicada a la calidad del aire, de una forma que nosotros podamos entender mejor los problemas de contaminación del aire, porque cuando vamos a dar contaminación del aire me he dado cuenta que muchos no conocen ni siquiera de la base en meteorología, me he dado cuenta que muchos tienen una base muy baja en este tema, entonces me ha tocado siempre como devolverme a explicarles cosas que de pronto no hayan visto. Si alguno de ustedes ya vio estos temas y ya está familiarizado y una vez es el taller, pues tranquilo, el día de hoy le pueden sentar a descansar. Pero me imagino, por lo que me han comentado, que algunos no han visto estos temas de la física atmosférica. Entonces hoy vamos a ver una introducción y vamos a ver física atmosférica. También vamos a ver luego de esto cómo se calcula la altura de mezcla, cómo se hace una rosa de vientos. Esa es la parte guiada. Luego vamos a hablar de las fuentes de contaminación, qué tipo de contaminante genera cada fuente de contaminación para que se den cuenta que el mundo de la contaminación en el aire es muy diverso y que todos los días estamos hasta descubriendo nuevas formas de medir esta contaminación. Vamos a hacer después un tallercito de high split donde vemos por dónde van los contaminantes, porque los contaminantes dependen mucho de ese efecto en la meteorología. Y ahí cuando para terminar en esa parte de básicos, vamos a ver los efectos en la salud humana de estos contaminantes, los que les gusta hablar un poquito de salud ambiental, los que les gusta ver ese efecto en la población o por qué es tan importante medir calidad del aire. Este modulito, este pedacito les va a gustar muchísimo. Hasta ahora, cuéntenme qué opinan, ¿no? Bueno, luego vamos a ver los términos de legislación ambiental porque, bueno, hay muchas normas ambientales aplicadas a calidad del aire que es importante conocer para poder hacer los planes de calidad del aire, para poder hacer los sistemas de vigilancia de calidad del aire, para poder entender un poquito más. También vamos a ver algo de contaminación vehicular porque hay temas muy específicos en esa área aplicadas a calidad del aire. Después vamos a ver cuáles equipos son utilizados para medir. Aquí van a ver que hay muchos equipos nuevos y que a veces es complicado elegir. Y luego terminamos hablando de la modelación. Cuando terminemos de hablar de modelación o antes, si ustedes lo quieren hacer, podemos hablar de los inventarios. Que con los inventarios también pues se pase, digamos que es la fuente o la base para hacer las modelaciones. Y hay un plus, si les gusta un tema de salud ambiental, hay una herramienta y hay una calculadora, por decirlo de alguna forma, que evalúa los beneficios en salud para la reducción de la contaminación del aire. Quería saber, ahora voy a dejar de compartir, si ustedes están de acuerdo con estos temas o quieren alguno adicional. Ya llegó Marianela, Profe, ya llegó Angie, ya llegó. ¿Qué más falta? Ya, bueno, falta José, pero cuéntenme. por mi parte, pues me parecen interesantes. No podría decir que necesito otro porque de verdad que no tengo mucho conocimiento en este tema de calidad de aire. Yo creo que ya habíamos hablado de eso. Ujú. Entonces, no, me parece perfecto, pues lo veo como bastante aplicado o que me va a servir de pronto en el desarrollo de mis labores profesionales.
Daniel, Cristian, de Yo en pronto mi caso algún tema. me uno también a Schneider, no soy experto en calidad de aire, más que soy, de pronto tengo mi experiencia más que todo en agua residual. Ujú. Súper interesante conocer otra nueva rama de la gestión ambiental y ver cómo la puedo aplicar también desde mi trabajo. Ok, Daniel. Bueno, pues desde mi parte, tampoco soy muy experto en calidad de aire, sin embargo, Ujú. no sé si entra dentro de la temática el tema de la captura de gases contaminantes, Ok, o métodos de sea, tú captura de gases quieres contaminantes. la captura de gases. A ver, hay dos campos dentro de la captura de gases contaminantes, que es el control de la contaminación en una empresa o en calidad del aire interior dentro de un sistema de ventilación. Entonces, para eso son enfoques distintos y son tecnologías distintas. Yo quería saber cuál de los dos enfoques están buscando, si Indoor Air Quality o el control de la contaminación en una empresa, porque pues ahí podría quitar un tema, de pronto un modelo y poner ese tema. Claro, bueno, imagino yo que empresa, yo estoy centrándome en mi maestría en el tema de captura, almacenamiento y uso de dióxido de carbono en minas estrechas en Segovia. En Entonces, minas, en minas, sí. o sea, eso es En- más, o sea, eso es una calidad del aire interior, pero empresarial, pero entonces, no sé, sí es, sí es calidad del aire interior, porque es que es diferente, por ejemplo, si tú tienes una empresa que tiene un proceso de combustión, lo que son ingenieros químicos te pueden aclarar más. Cuando tú tienes un proceso de combustión dentro de una empresa, el control y captura de ese contaminante, tú tienes que ver qué tipo de combustible estás utilizando para saber qué gases estás generando dentro de esa combustión y el proceso se puede hacer desde mejorar la combustión, desde mejorar el proceso productivo y luego sí instalar un sistema de control y captura de esos gases dependiendo de los gases. Entonces, en la parte industrial, si tú tienes NOx, vas a tener un sistema de control. Si tú tienes CO, vas a tener otro sistema de control. Si tú tienes, bueno, hidrocarburos o tienes SO2 ya, o partículas, vas a tener que ya partículas no hay gases. Y creo que en la mina el problema es el metano, si no estoy mal, cuando estamos hablando de ambientes confinados, el CO y el metano. Ahí son otros sistemas. Cuando tú estás hablando de espacios interiores, muchas veces no solamente es la captura del gas, sino el tema de la ventilación, o sea, de que entre realmente oxígeno de afuera suficiente para que ese gas se logre salir, pero también si quieres un sistema de captura, es más calidad del aire interior, es un equipito que te va a absorber ese contaminante, por decirlo de alguna forma, y ese equipo pues va a lograr que ese gas dentro del lugar pues no se aumente. ¿Ok? Listo. ok. Bueno, sí, Jairo. Eh, pues yo soy nuevo, primera vez que entro a clase, yo vengo de la maestría en ingeniería mecánica, de pronto se le puede servir a Daniel. Yo pues estoy haciendo la maestría está enfocada en HVAC y por ende yo estudiando, o sea, no es una electiva, es algo que me recomendó un profesor de ingeniería mecánica que se llama Antonio Bula. Yo la estoy dando, pues no está matriculada, pero es IAQ. Es una electiva en ingeniería mecánica pero es de pregrado. Entonces, si te sirve, pues podrías hablar con él. Pues lo que Listo, podemos gracias. hacer, Daniel, es que si te metes en esa y nosotros demos un módulo o un pedacito chiquito de IAQ, digamos que bastante genérico y no aplicado como lo ven los ingenieros mecánicos. Los ingenieros mecánicos lo ven el IAQ generalmente para el diseño de los sistemas de ventilación mecánica. Nosotros podríamos ver solamente la parte de air quality, solamente la parte de cuáles son los contaminantes que se generan en espacios interiores, cómo se puede medir la ventilación, cómo vemos nosotros desde el lado de calidad del aire, porque he trabajado con ingenieros mecánicos y ustedes ven eso desde otro punto de vista. ¿Ya? Entonces podemos verlo desde el punto de vista de exposición ambiental, de por qué es importante tener una buena calidad del aire en esos ambientes interiores y lo que sea de diseño de sistemas de ventilación mecánica, pues esa parte obviamente no, porque no aplicaría en esta materia. ¿Listo, Daniel? Listo, muchas gracias. Podríamos hacer ese ajuste y de todas formas me vas preguntando por qué
el ambiente en minas depende mucho de lo que encuentres en la mina y el control o la medición generalmente, lamentablemente en Colombia, se hace de una forma muy rudimentaria, la medición de la calidad del aire o el control por lo menos de la calidad del aire, diferente en una industria donde tú tienes unos equipos más sofisticados todo el tiempo y ellos sí te están controlando desde el punto de vista de salud ocupacional, porque es una mina, tú sabes cómo son las condiciones de las minas en Colombia, a veces unas zonas hasta ilegales. Ujú. He escuchado que las controlan hasta con un pajarito. Entran con el pajarito y si el pajarito se pone a cantar, pues ya, se van. Así de rudimentaria es la cosa. Listo, Daniel. Bueno, ¿quién más está por ahí? Fernando o Marianela o Angie. El que esté por ahí. Bueno, profe, por mi lado, mi maestría es de ingeniería mecánica y es sobre el reemplazo de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Y para eso Ujú, había que hacer una evaluación de los contaminantes que emiten y todo eso. Este, ok, yo tampoco tengo muchas bases sobre calidad del aire, pero ok. creo que eso se abarca un poco en el módulo 2 según lo que nos mostró. De contaminación vehicular vamos a hablar bastante y la modelación de contaminantes vehiculares es mucho como similar a la modelación de chimenea, pero a nivel de piso. Entonces lo que se cambia son como las coordenadas para ese tipo de contaminación y sí hay modelos específicos para contaminación vehicular. O sea, sí hay forma de modelar específicamente la contaminación y para tener los escenarios para decir, por ejemplo, esta es mi vía, estos son mis contaminantes de los vehículos. ¿Qué podría pasar si tú dices, Marianela, yo puedo transformar el 10, el 20, el 30 por la capacidad, por los estudios que ustedes hagan y me digas, bueno, ya no vamos a tener 20, 30, pasando a 10, 20 kilómetros por hora, vamos a tener tantos. O tú me puedes decir otra solución, y decir, bueno, ya no vamos a tener tantos carros en la vía, entonces la velocidad va a mejorar. Todos esos escenarios se pueden hacer con unas modelaciones. Pero sí, sí Ok. vamos a ver contaminación vehicular y vamos a ver pues bastante de ese tema de tráfico. Listo, perfecto, profe. Cuáles son los contaminantes que genera. Y ahí te vas a dar cuenta de, bueno, todo el efecto que puede tener esos proyectos por disminución de la contaminación. Fernando y Angie. José ya llegó. Angie, vale. Profe, con respecto a lo que dijo un compañero anteriormente, quisiera preguntar si se iba a revisar el tema de lo de los tratamientos, por decirlo así, o sea, no sé si recibe ese nombre, el tema El de, control de la contaminación. ok, el Que control de contaminación, sí, siete digamos de que, filtros, pues no lo puse acá, realmente la materia es más enfocada a calidad del aire, lo que puedo hacer es algo como quitar algún tema y verlo, entonces no vamos a verlo tan detallado, Angie, lo voy a decir la verdad, porque no alcanza, porque la materia de control de la contaminación atmosférica es un semestre entero, ahí sí les enseño un montón de información, lo que puedo hacer es, les doy un poquito y cualquier cosa, pues yo te dejo el material de los otros sistemas de control enfocado a la parte industrial, es decir, a una chimenea que se está generando contaminación y podemos ahí entonces ver. Pero sí, claro que sí, o sea, igual el material también te lo puedo pasar, igual las referencias, todo te lo puedo pasar para ampliar un poco más, porque si no les va a quedar bastante pesada la materia. Mejor dicho, ya la materia es pesada, pero yo les puedo hacer esos ajustes. Claro que vale, sí. profe, gracias. Entonces sería Indoor Air Quality y esta. ¿Quién más está por ahí? José y Fernando no quieren decir nada. No tengo Bueno, tanto conocimiento del tema, así que no sabría qué podría sugerir. ok, La parte de los tratamientos me pareció interesante, como mencionó mi compañera. ok. Sí, dale, dale. ¿Y quién más está Buenos por ahí? días, profe. José. ¿Qué más, José? Pon acá. No, profe, yo por ahí
estuve leyendo pues todo el tema de lo que vamos a ver durante el semestre, pues me parece bastante interesante, entonces creería que está bien. Por el momento, bien. Sí. Ok, sí. Bueno, igual si cualquier cosa sale de un tema, yo les puedo traer también material. Que me digan, mira, profe, tal tema, podemos hablar y traer material en algún momento. ¿Listo? Bueno, entonces los otros puntos que tenemos que hablar son de las fechas. Estas fechas no son obligatorias. Espera un momentico. Llegó alguien. Ahora sí. Estas fechas no son, perdón que quite la cámara, pero apareció mi hija. Estas fechas no son obligatorias. Hola, y ustedes me pueden decir que las podemos cambiar. Estas son tentativas, más o menos como las clases que vamos a tener y según los puntos que vayamos dando, la idea es que el taller 1 lo entreguemos el 21 de febrero. Vamos a tener un poquito de altura de mezcla y rosa de vientos. Antes de este taller ya les dejo una actividad que creo que esta sí sería de pronto hasta antes del 21 de febrero. Y tengo el parcial 1 proyectado para el 28, el parcial 2 para el 28 de marzo. Y ya el examen final para la última clase. El día de la última clase o un poco después de esa última clase, el tema de modelación. El tema de modelación va a ser un trabajo y como es un trabajo, cada uno puede escoger el modelo que quisiera aplicar para ese taller, porque veo que hay enfoques distintos, porque veo que cada uno maneja temas diferentes, hay unos que tienen más bases, otros tienen menos bases, otros quieren un modelo para una cosa distinta. Entonces, digamos que ese examen final no es un examen tradicional. Los parciales en esta materia, no en todas, pero en esta materia, yo los dejo para que los terminen en su casa. O sea, yo los voy dejando, ustedes tienen una semana para hacerlos porque es de cálculo, es de estimación y son individuales. Los talleres y el examen final es en grupo, ¿sí? El examen final puede ser incluso el grupo de 2, porque de pronto manejan el mismo tema, o incluso solos, si quieren hacerlo solos, un modelo que solo ustedes quieran aprender y aplicar. Entonces, los parciales son individuales y los talleres son en grupo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo no escucho preguntas, entonces sigo. Los porcentajes más o menos están así. A veces alcanzamos a hacer 2 talleres o 3. Esta vez creo que vamos a alcanzar a hacer 2 talleres. Y pues obviamente el parcial 1, el parcial 2 y el trabajo final. Si el taller queda muy pesado, a veces le pongo un poquito más y lo vuelvo como nota de parcial. Pero hasta ahora está así. Para las clases sincrónicas, yo sí les pido que prendan sus cámaras en algún momento, pues porque no conozco a todos, por eso puse esa recomendación. Bueno, y que pregunten todo lo que pueda hacer. Nos podemos hablar por WhatsApp, yo les puedo pasar el WhatsApp o podemos crear incluso un grupo en WhatsApp para hablar de la materia y hablar de todos los puntos de la materia. Nos vamos a hablar por lo menos una vez a la semana. Yo me demoro siempre bastante en responder. No respondo siempre el mismo día ni en el mismo momento. Siempre me demoro como 2 días en responder. Lo más importante aquí es que yo cuelgo todo en Brightspace. Algunos no están en Brightspace aún. Entonces, los que no estén en Brightspace me avisan si les falta algún material. Les traté de mandar casi todo por correo ayer. Si no les llegó, pues me cuentan, yo lo vuelvo a mandar. Si hay algún material que yo esté hablando, como las diapositivas, que creo que es lo único que no les mandé por correo, me dicen que las quieren antes de, y yo con mucho gusto se las comparto. Podemos entonces tener de evaluaciones 2 parciales y un examen final. El parcial 1 puede tener
otro porcentaje, digamos que un porcentaje, no sé, del 80% y ayudarse con un taller. Nunca me lo han pedido, nunca me han pedido que yo compute el taller con el parcial 1, sino que deje separadas digamos que las notas de los talleres. Entonces, lo que he hecho últimamente es tener parcial 1, parcial 2, los exámenes, el examen final y los talleres separados. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la otra situación que no sé qué le pasó a esto. Mientras abre otra vez mi PowerPoint, como siempre. La otra situación que tenemos, la otra pregunta que tenemos es el ChatGPT para el trabajo. Cuando ustedes utilizan ChatGPT, no es que esté prohibido, hay unas reglas que nosotros tenemos y esas reglas, pues yo soy un poquito exigente. ¿En qué sentido? En que podemos usar ChatGPT, pero no le podemos creer como ingenieros a esa herramienta. Ustedes van a ver que tenemos una página desde ingenierías donde recomendamos los usos correctos del ChatGPT. Entonces aquí yo les voy a mostrar la página. Esta página, perdón, acá, es del Instituto de Idiomas, pero esta página está diseñada para ingenierías. Aquí podemos ver guías de diferentes temas y este es el que a mí me gustaría que en algún momento lo vieran. A pesar de que es para informes de laboratorio, este es un buen recurso porque aparecen unos prompts muy interesantes para hacerles retroalimentación. Cuando ustedes hagan un informe o hagan el trabajo, esto les puede ayudar para hacer la retroalimentación. Este es muy importante, este es muy bueno. Este ya es un planeador, pero este sí es enfocado a informes. Este también les puede ayudar si tienen alguna gráfica o necesitan hacer gráficas, tablas o ecuaciones y cómo se tiene que hacer una representación gráfica para que quede bien. Esta guía de escritura sí también lo pueden utilizar, aunque quiten esa parte de pronto que es informes de laboratorio y esos pedacitos no lo tienen en cuenta. Las reglas que yo les puse aquí, básicamente, fue sobre eso. Entonces, la inteligencia artificial, si se utiliza correctamente, puede potenciar su aprendizaje. Ustedes van a ver que incluso yo he hecho diapositivas utilizando inteligencia artificial, pero yo les pongo la información base, yo verifico que la información base esté bien y luego lo que salga después del prompt también esté bien. No es que ustedes no la puedan utilizar, lo que no pueden hacer es copiar y pegar texto directamente. Todo lo que ustedes hagan con inteligencia artificial, como son dentro de ingeniería, significa que esto lo utilizan como una herramienta, no como de cero y hagan copy-paste y no piensen. Entonces, no le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos resuelva ejercicios, pero sí nos puede ayudar en la modelación, sí nos puede ayudar en entender de pronto qué fue lo que hicimos mal, pero no le crean siempre a la inteligencia artificial porque ella se equivoca, ella está aprendiendo de nosotros, ella está aprendiendo de lo que encuentra en Internet. Entonces, si lo que encuentra en Internet es para otro caso, para otro punto, no, ella no es tan inteligente como lo que nosotros pensemos en este instante, de pronto más adelante. Entonces, el análisis, la interpretación, la formulación de conclusiones, todo eso. Y si ustedes utilizan inteligencia artificial en esos trabajos o en esos talleres, entonces ustedes tienen que decir que utilizamos para qué. Si lo utilizaron para gramática, pues está bien. Si no lo utilizaron, pues no lo ponen. Pero si lo utilizaron, y yo estoy segura que la mayoría lo va a utilizar porque ya es algo normal, pues ahora las cláusulas nos salvan de eso. Es más, a veces yo las pongo en las imágenes que creo con inteligencia artificial, pongo la fuente fue utilizada con Gemini utilizando el prompt tag. Entonces, no confiemos ciegamente en esas correcciones, no comprendamos siempre el ChatGPT como un recurso de aprendizaje. Las referencias, entonces lo que podemos ver acá es que hay varios libros que están online y otros libros que yo tuve que, ¿cómo es que se llama? Los tengo en físico. El libro que tengo en físico y que no está online es el de Jorquera. Entonces hay una parte de Jorquera que yo logré escanear
y otro que sí, obviamente no. Entonces esa parte que logré escanear, si la necesitan, yo se las puedo pasar. El libro de Seinfeld and Pandis es un libro que vamos a utilizar sobre todo para la clase de hoy. Ese libro sí está online, la versión anterior, que es muy buena también y que la podemos utilizar para estudiar y que está en la universidad, después les enseño cómo buscarlo, el de Seinfeld and Pandis. También vamos a utilizar, y ese no es tan fuerte, el de Warky Warner, porque tiene algunos errores. Como Angie y Fernando me pidieron el tema de control de la contaminación a través de tratamientos o a través de captura, ahí es otra referencia, ¿sí? Entonces ahí hay otro libro, ahí después yo ese día les digo, este es el libro que no me estoy acordando si lo tenemos online o no, o sea, no me acuerdo si lo tenemos online o no, y ese es otro libro, ese es otro enfoque. Para los de Indoor Air Quality, los de IACUC que quieren ver un poquito más, también me toca decirles otro libro porque esos son otros enfoques. Vamos a utilizar entonces también estas páginas. Cualquier cosita, yo les voy siempre pasando cuáles son las páginas que vayamos a utilizar, como hoy, que hoy les pasé la página de hoy, exactamente cuál es la página y cuál es el producto dentro de esa página de Weblex, por ejemplo, que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, les pasé hoy para el WR plot. Más adelante podemos quitar estos modelos, que estos son más de caracterización química, y podemos pasar al R, que el R nos ayuda a hacer rosa de vientos, nos ayuda a evaluar datos, que de pronto para GNED les sirve mucho porque son formas de ver datos de calidad del aire obtenidos por una estación meteorológica, una estación de calidad del aire de una autoridad ambiental. Y para los que les gusta el tema de tráfico, el VEIN, el MOPS son modelos de tráfico. Para el Indoor Air Quality, para los ingenieros mecánicos, pues eso sí es el CFD y ese sí lo ven en su pregrado súper bien, entonces no es necesario verlo acá. ¿Alguna otra inquietud? Entonces damos como por ese pedacito bien o no. ¿Quieren aclarar algo más en esa parte de la presentación de la materia? O ya podemos empezar a la parte ya de la clase. Votación. No, Bueno. claro. O sea, si está en silencio la gente, yo digo o no entendieron o están todos de acuerdo. Pero ya, listo. Ok, entonces, este tema de calidad del aire, creo yo que la mayoría no lo conoce, no lo entiende, tiene un vínculo muy fuerte con cambio climático. ¿Cuál es ese vínculo fuerte con cambio climático? Por eso ven esta foto así como un vínculo con cambio climático, es que las mismas fuentes de contaminación que afectan en la calidad del aire y que nos dan problemas de salud, también están afectando o van teniendo un efecto global que es en el clima. ¿Sí? Entonces, para mejorar la calidad del aire, tenemos que absorber ciertos contaminantes, tenemos que evitar que salgan a la atmósfera, que sean generados por los procesos industriales o los procesos de extracción de una mina o por el tráfico. Y tenemos que hacerlo ¿para qué? Para que no nos enfermemos, pero también para mejorar nuestro clima, para que nuestro clima no siga cambiando. Entonces, ese es como el nexo, ese es como el vínculo y ese es el pedacito que yo les daría de cambio climático. Así que no se preocupen, que no es que yo les vaya a dar cambio climático, yo les voy a dar un pedazo para que entiendan el nexo, para que entiendan que el mismo gas que está enfermando a la gente, que no es solamente CO2, o sea, que cuando estamos hablando de cambio climático, no solamente estamos hablando de un CO2 como tal, y que esta es la parte de mitigación de gases. Bueno, entonces aquí les dejo las referencias de las cuales encuentro el libro. Entonces, ustedes ponen esta página que les va a llevar con el proxy de la universidad. Seguramente van a tener que poner su código, perdón, su correo y su clave. Y ahí van a encontrar los libros que estamos utilizando. El único que no es este de Jorquera y el de Warky Warner también lo utilizo, aunque ese no es tan preciso y ese no me gusta tanto
y ese lo había utilizado para el tema de estabilidad atmosférica, para esas partes. Entonces preferí usar Stool normal y el libro de Jorquera, el libro de Valero y punto. Entonces aquí les dejo los que están online. Este es el que les digo que no lo tengo en ninguna parte, lo he encontrado online. Entonces ustedes entran a eBook Central y ahí en eBook Central, en ProQuest, dentro de la página de la biblioteca pueden encontrar todos estos libros y otros. Encuentran bastantes libros. No entra en Moto Access Engineering, que casi ahí no hay libros de calidad del aire ni de control de la contaminación atmosférica. Bueno, entonces vamos a empezar entendiendo un poquito qué significa la importancia vital del aire, porque siempre hablan de otros temas de suelos, de agua. Cuando hablamos del aire, el problema grande es que nosotros no lo vemos. Entonces nosotros no sabemos qué tan vital es el aire. El aire es un elemento también muy importante para todo ser vivo, es un elemento básico. Sabemos que este es el único planeta dentro de la galaxia, dentro de esta galaxia, que tiene una atmósfera y que tiene una atmósfera suficiente para protegernos de la radiación, pero también para darnos aire. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, no tendríamos aire y no podríamos entonces respirar. Entonces nuestro cuerpo se desarrolló, nosotros desarrollamos todo esto a través de la cantidad de oxígeno que tiene la atmósfera. Muchos estudios dicen que nuestro cerebro se desarrolló de este tamaño por la cantidad de oxígeno que tenemos en esta atmósfera y que las plantas también empezaron a crecer. Entonces hay que entender que el elemento aire es muy importante porque sin comida no podemos vivir 5 semanas. Si, por ejemplo, en una mina, ahora que como que habló Daniel de la mina, entonces hago muchos ejemplos. Si estamos en una mina, como el accidente que están los mineros ahorita encerrados, no me acuerdo exactamente en qué pueblo creo que es de Cundinamarca o es Boyacá. Bueno. Y ahí, con esa mina, ellos tuvieron una fuga de gas, no sé qué encontraron de gas metano. Ahí sí ellos pueden vivir encerrados, obviamente, con aire, sin comida, 5 semanas. Pueden sobrevivir. Si no tienen agua, pueden sobrevivir 5 días. Pero si la contaminación que tienen en ese instante, en ese momento de esa explosión, tenía un gas metano tan alto que no pudieran respirar, pues ahí pueden vivir solamente 5 minutos, ¿sí? Y que nuestros pulmones filtran aproximadamente 11.000 litros de aire al día y todo lo que tiene esa contaminación. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando estamos hablando de contaminación del aire, es vital hacer todo rápidamente. Cuando estamos hablando de espacios confinados, por ejemplo, cuando estamos hablando de un incendio, cuando estamos hablando del humo, cuando estamos hablando de alguien que se quedó encerrado en un garaje y está el carro prendido, todas esas cosas nos hacen entender que el aire es un elemento básico y que el aire es vital. Diferente de cuando estamos hablando de contaminación de otros sistemas. Estamos hablando de contaminación de suelo, podemos decir, mira, ya este suelo no lo vamos a utilizar, vamos a cultivar en otro lado. Vamos a hacer unos cultivos hidropónicos, no tenemos agua en este lugar, vamos a traerles unos carrotanques, mientras llegan los carrotanques las personas pues pueden esperar. Pero cuando estamos hablando del aire, no. Cuando estamos hablando del aire, lamentablemente no. ¿Y por qué no lo sabemos? Es porque el aire no se ve, la contaminación del aire no se ve. Muchas veces no la sentimos, muchas veces no entendemos, muchas veces entran a espacios o a lugares y dicen, no, pero se desmayó y no sabemos por qué. Entonces, este conocimiento casi no le llega a nadie. O sea, casi nadie lo estudia y casi nadie entiende un poquito más del tema del aire porque no lo vemos y por eso no lo vemos importante. Cuando estamos hablando entonces de este tema de calidad del aire, hay varios ODS que están asociados a esto. Entonces, uno de los ODS es el clima, ya les comenté cuál es el nexo de la calidad del aire con el clima. El otro es el de la energía, es decir, que si nosotros hacemos una transición energética, si nosotros logramos tener energía no contaminante, que es el que está acá, nosotros podemos apuntar a ese ODS, porque uno de los problemas más graves o por qué tenemos nuestra atmósfera contaminada en este momento es porque utilizamos fuentes de energía que son contaminantes.
Lamentablemente esa es la realidad. Si nosotros tuviéramos otras formas de obtener energía para movilizarnos para las industrias, no tendríamos tantos problemas de contaminación como los tenemos en este momento. El otro es también el de salud y bienestar, porque estas atmósferas contaminadas nos están enfermando. Y aparte de que nos están enfermando el planeta y entonces está cambiando el clima. Y eso influye en la salud, el bienestar y en el clima. Y otro punto es que la forma como nosotros podemos lograr mejorar esa calidad del aire de nuestras ciudades es teniendo unas ciudades mejor planeadas, ¿sí? Unas ciudades más resilientes, unas ciudades saludables, unas ciudades sostenibles. Si no pensamos así, nunca vamos a lograr resolver este problema de la calidad del aire y siempre nos vamos a seguir enfermando y vamos a seguir teniendo el problema del cambio climático. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esta contaminación atmosférica, creo que Angie me está diciendo, profe, hablemos de los sistemas de control. Tiene una historia, la gente dice que empezó más que todo en la era industrial, en la revolución industrial, que antes de eso no teníamos ningún tipo de contaminación y no necesariamente. Desde que descubrimos la combustión, desde que descubrimos el fuego, tenemos combustión. Desde que tenemos combustión, tenemos contaminación atmosférica. Lo que pasa es que, pues obviamente es cuando se descubrió el fuego, quizás se utilizaba solamente en las cavernas, quizás se utilizaba para cocinar, se cocinaba en especies en ambientes abiertos, pero desde que tenemos la combustión y estamos cocinando, tenemos contaminación atmosférica. Tanto es que hoy en día, lamentablemente, todavía tenemos lugares o pueblos donde las mujeres cocinan con leña en una casa, en un lugar cerrado, y esas personas y esas mujeres se están enfermando siempre. O sea, se nota que son ellas las que cocinan, las que están expuestas a esa contaminación, porque no cocinan en un espacio abierto donde por lo menos digamos que hay una mayor dispersión de ese contaminante. Cuando empezamos con la revolución industrial, pues sí, ahí se empezaron a incluir unos productos químicos, se empezó a incluir el petróleo, y eso sí es verdad que empeoró mucho más la problemática ambiental cuando empezamos a usar el carbón, por ejemplo, para calentar nuestras casas, bueno, en ambientes fríos, no necesariamente aquí, también empeoró la cosa. Entonces ahí sí es verdad que el avance de la revolución industrial empeoró un poquito más el problema de la contaminación atmosférica y de todos esos productos químicos que se estén utilizando. Hoy en día tenemos el problema que ya la contaminación no viene solamente de la industria o de la fábrica, sino que también la tenemos al lado nuestro a través de los vehículos. Entonces tenemos los vehículos al lado de nosotros que nos están enfermando, ¿sí? Y otro punto es que también dentro de nuestras casas utilizamos un montón de productos químicos, empezamos también a cocinar, cerramos nuestras ventanas y también estamos expuestos a una contaminación dentro de nuestras casas, como tal. Cuando estamos hablando entonces de este tema, y aquí sí pueden preguntarme todo lo que quieran, tenemos dos puntos y dos enfoques, y por eso la modelación es tan importante entender cuál es el modelo o cuál es el enfoque que quiero entender. Tenemos uno que es el enfoque, por ejemplo, de la emisión. Entonces tenemos la fuente de emisión, o sea, el punto de donde sale esa contaminación. Eso puede salir de una fuente fija o una fuente móvil o una fuente lineal. O sea, podemos tener esa contaminación que sale de un solo punto. Eso sería nuestra fuente de emisión. Lo que salga de esa fuente de emisión, entonces puede ser una sustancia, puede ser muchos contaminantes, pueden ser 2, 3, y va a depender de la combustión que tenga esa fuente de emisión o de ese punto o de ese proceso o de que están incluso barriendo algo. Eso es una fuente de emisión, pero la emisión de la barrida me va a dar solamente partículas. Y dependiendo de las condiciones meteorológicas, sean outdoor o indoor, esas condiciones de temperatura, de viento, de dirección de viento, e incluso humedad relativa, me van a dar, de radiación solar, me van a dar
una dirección de viento, me van a dar una velocidad de viento. Entre mayor velocidad de viento, pues voy a tener mayor dispersión de ese contaminante y dependiendo de la estabilidad atmosférica, me va a decir si se puede dispersar o no. Cuando ese contaminante llega a un punto, puede ser a una persona, a un conjunto de personas, a una casa, a un conjunto de casas o a una ciudad, o incluso, no sé, a una finca, a una industria o un colegio, lo que sea, estamos hablando de que ahí la persona está, ahí tenemos a nuestro receptor y ese receptor es el que va a respirar eso. Cuando ustedes me preguntan, profe, ¿cómo yo hago el control de la contaminación? Hay muchas formas. ¿Cómo yo lo logro? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Tú quieres ver aquí la persona que está respirando, que trabaja acá, el trabajador? ¿O tú eres la autoridad ambiental que está aquí midiendo en un punto donde tenemos toda un área y queremos ver toda un área cómo está, que sea representativa para decir, mira, todas estas 500.000 habitantes o estos 200.000 habitantes, qué es lo que están respirando, ¿verdad? El enfoque es distinto. Entonces, el de aquí, pues yo no le voy a poner una estación de calidad del aire para medir un área larga, sino para medirle a él. Entonces, le podemos hacer un estudio isocinético directamente tomándole una muestra ahí, o yo le puedo poner o la autoridad ambiental, que se hace en muchos países, y se hace incluso a veces acá en algunas áreas, dependiendo del área, si son ciertas áreas de control, estaciones de calidad del aire. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes, porque no es solamente una fuente fija, porque tenemos fuentes fugitivas, porque tenemos muchos lugares de donde puede venir esa contaminación y lo que estamos midiendo es este punto, este source. Pero ¿cómo llegamos a eso? Porque aquí hay un afectado, porque seguramente hay personas cerca que se vieron afectadas, entonces dijeron, bueno, ahora vamos a controlar la fuente. Entonces, las estaciones de calidad del aire de este lado y esta estación de calidad del aire tienen unos equipos distintos al momento donde yo quisiera medir dentro de esa fuente fija o incluso vehicular dentro de ese vehículo. Entonces, acá hablamos más de calidad del aire cuando estamos hablando de lo que le llega a la gente, lo que llega a las personas, versus que hablamos más de control de la contaminación atmosférica o de la contaminación de gases o la control de la contaminación de partículas. Hablamos mucho más de prevención de la contaminación, de control de la contaminación, de lo que esté saliendo de estos procesos, sean industriales, sean de minas o sea de vehicular. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Y para medir acá y saber de dónde viene, también hay unos modelos que nos pueden decir, oiga, este contaminante es trazador, este contaminante solo lo genera este proceso. Nosotros sabemos muy bien que ustedes son los que están contaminando a qué, estas personas. Y lo que le llegue a esta persona o a este conjunto de personas va a depender de pronto hasta de la dirección del viento. Entonces podemos tener aquí quizás no una empresa, pero no sé, una quema, y esa quema va a una altura tan, digamos, significativa y va con una dirección del viento que no afecta a la ciudad, como fue lo que le pasó a Barranquilla hace como unos 5 años, más o menos, donde tuvimos una explosión de un tanque de combustible en el puerto. Entonces, no tuvimos más afectación, no tuvimos más efectos porque la pluma fue lo suficientemente alta, teníamos unas condiciones de estabilidad muy, digamos que teníamos una inestabilidad atmosférica muy buena y la pluma no se fue a dirección de la ciudad, sino a una parte de, digamos que más al norte y a una altura muy alta, entonces no tuvimos esa afectación. Entonces la meteorología en este caso, pues sí es importante para entender este tipo de información. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar este video, si es que aparece.
Profe, no se escucha nada, no tiene audio. Oh my God, Eso iba a espérate, decir, creo que no está compartiendo con audio, profe. vamos a mirar. Sí, ya. into the air. Vamos a mirar ahora sí. Air pollution consists of chemicals or Listo, ahora particles sí. in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Bueno, entonces, como les estaba mostrando en ese video, si ven que hay un vínculo o hay un link entre los gases de efecto invernadero, que no solamente son esos, hay unos nuevos que no aparecieron en el video. Hay unos que son las partículas de carbón negro. El black carbon también ya está catalogado como dentro de ese grupo, que aunque no sea gas, pero es uno de esos contaminantes de efecto invernadero que también está asociado. Y ven que pues tiene un efecto completamente en el clima y que no es el único efecto que tiene la contaminación atmosférica, o sea, es como el efecto más grande que se ve. Y los otros dos efectos que tiene es el tema de smog, el smog fotoquímico y el smog gris. Entonces, el smog fotoquímico que viene de digamos que de
de la combustión o de gases o de procesos que produzcan CO2 y NOx y que forman los famosos PAN y que forman también ozono y que entonces dan toda esa atmósfera amarilla y que uno ve y dice ese es smog fotoquímico. Y el otro que es más con una combustión de partículas con bastante azufre, como puede ser del carbón, o alguna partícula que tenga bastante azufre de algún proceso de combustión, no necesariamente del carbón, sino de algún combustible que tenga mucho azufre, como pues no sé, el combustible pesado de los barcos, y ahí vamos a tener el smog gris. Y el último punto, bueno, no menos importante, es que asociado a esas combustiones y dependiendo del combustible que estemos utilizando, hay unos contaminantes tóxicos y esa toxicidad, que a mí no me gusta decir que solamente sea toxicidad, porque el efecto en la salud no solamente desde el punto de vista tóxico, pero el video lo habla solamente de toxicidad, están esa cantidad de metales pesados y de otros contaminantes que tienen un efecto tóxico en la salud y que vamos a ver después cuáles son los otros efectos. Hay una relación entre esos dos mundos y hay una relación entre cuando hablamos de contaminación atmosférica y cuando hablamos de calidad del aire. ¿Cuál es la relación? Es que es casi que lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de contaminación atmosférica, lo enfocamos más como al contaminante, lo enfocamos más a la industria o a la mina que está generando esa contaminación, estamos diciendo qué tan contaminado está, mientras que cuando hablamos de calidad, decimos, ese aire realmente está limpio y ese aire realmente no me va a enfermar a la persona, a la planta o a la estructura o me va a ocasionar un cambio climático o va a tener un efecto en el clima a largo plazo. Entonces son como enfoques distintos porque uno se enfoca es en el receptor y contaminación se enfoca mucho en la emisión, en lo que se esté generando. La contaminación atmosférica entonces son esos gases, esas partículas. Vamos a ver que también hay una parte biológica asociada a esas partículas y una parte química. Casi siempre se ha estudiado, lamentablemente, las partículas desde el punto de vista físico-químico, porque pues fue la ingeniería química la que más ha hecho avances en este tema. Y recientemente, pues los microbiólogos, los biólogos y los médicos se han interesado también en la parte de material biológico, no solamente dentro de hospitales, sino en general. Y también podemos tener el tema de energía, como el ruido, que nadie me pidió hablar de ruido, o sea que no lo puse. ¿Sí ven? Nadie me dijo que queríamos hablar de ruido, nadie me dijo, oiga, profe, ponga el tema de ruido por ahí, entonces no lo coloqué, pero también está el tema de energía o incluso de radiación, que cuando presentes en una concentración y por un tiempo, y hablamos ahí de exposición, de decir, mira, no es lo mismo, profe, que tú estés en un lugar donde el monóxido de carbono esté tan alto o que tengamos un CO2 tan alto, que estemos en un salón y empecemos a hablar, el CO2 se sube, más de 3.000 partes por millón en ese lugar, o estemos viajando en un carro por unos minutos, a que estés todo el tiempo de toda tu vida haciendo eso. Entonces eso va a interferir con el confort humano dependiendo del tiempo y si tú tienes una exposición a un metal pesado, pues va a depender de la concentración y el tiempo. Y eso va a tener un efecto en la salud y un impacto a nivel ambiental que va a depender del tiempo. Entonces muchas de las cosas o de los efectos que salen de un contaminante se ven en el tiempo, se ven 10 años después. Y como se ven 10 años después, a veces es muy difícil trazar de dónde vino toda esa contaminación y eso dificulta mucho más analizar y estudiar la calidad del aire. La influencia del contaminante, aparte de eso, depende de la composición química, depende de su composición biológica, podríamos decirlo también, de su concentración y de las condiciones climáticas. O sea, las condiciones meteorológicas me van a decir si la dispersión está bien o no. Hay días donde ustedes ven que tienen declaratorias de emergencia en Bogotá, Medellín, en Sao Paulo, en México, en California, en París, en España, en Madrid. Y eso depende mucho de las condiciones meteorológicas. O sea, a veces cambia la dirección de viento, a veces tiene una masa de aire frío y esa masa de aire frío se choca con la masa de aire caliente. Entonces ese centro de alta presión hace que el aire se quede estagnado y se quede pegado ahí y pues empeora.
y las fuentes de contaminación no han cambiado. O sea, seguimos con las mismas fuentes de contaminación y no han cambiado. La calidad del aire es cuando queremos ver la exposición a la población y es una pregunta fundamental. Y la contaminación es más como cuáles son los contaminantes y en qué tiempo y cuál es la concentración, porque ya ahí los epidemiólogos nos han dicho, mire, si ustedes respiran esto por mucho tiempo se van a enfermar. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, bueno, se está sobrepasando la capacidad de carga de ese lugar, de esa área, no digamos que ya está produciendo 50 microgramos por metro cúbico de PM10, yo no puedo poner una mina ahí y yo no puedo poner más carros ahí y yo no puedo poner una industria ahí. O sea, que todo sale de ahí, o sea, de esa pregunta especial donde nos dicen cuánto tenemos que estar expuestos, que sea seguro para la población, para poder dar la licencia ambiental o el permiso de emisiones de ese nuevo proyecto. Básicamente es eso. Y esa pregunta ha sido polémica porque la Organización Mundial de la Salud ya salió diciendo que no tenemos una concentración segura de partículas, porque depende del tipo de partícula que estemos produciendo, depende de su potencial oxidativo, depende de todo eso. Entonces nos empezamos a hilar tan fino que nos hemos dado cuenta que en Latinoamérica, y eso lo vamos a ver en el módulo de salud, no tenemos ciudades donde estemos cumpliendo 100%. O sea, siempre, o sea, digamos que tenemos como un 90% de nuestras ciudades cumple con las normas que dice la Organización Mundial de la Salud, el resto no. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas agrícolas, porque tenemos uso de energías fósiles para la energía doméstica, para cocinar, porque tenemos transporte pesado con malos combustibles, porque tenemos industrias que no se preocupan por esto y tenemos quema de basura, mala gestión de desechos, etc. O sea, tenemos un cóctel en Latinoamérica que todavía no sabemos cómo hacerle frente. Entonces, eso es un punto. El otro punto es que la contaminación a veces no viene solamente del lugar. O sea, esto no es una cosa como en un vertimiento donde tú puedas controlar el río completo. No, nosotros tenemos pasar de contaminación de otros países, de otros continentes y nos llega acá. Lamentablemente es eso. Entonces, este problema necesita un approach, necesita una respuesta desde todas las ayudas. Y si hablamos de calidad del aire interior, el problema grande de la calidad del aire interior es que hay ciudades que ni siquiera saben cómo está su calidad del aire exterior y entonces no controlan su calidad del aire interior. Dicen, si yo controlo mi calidad del aire interior, yo puedo tener una mejor calidad del aire aquí adentro, me puedo salvar, puedo respirar bien, pero eso lo hacen si afuera lo estamos midiendo. Entonces muchas veces hay ciudades, incluso aquí en Colombia, que no voy a decir cuáles, donde no controlan su calidad del aire interior porque no miden afuera y dicen no hay partículas. Y resulta que sí hay, y resulta que sí deberían poner unos filtros, y resulta que sí deberían controlar la calidad del aire dentro de esos lugares. Entonces, falta bastante en este tema. Y como les dije, somos poquitos los que estudiamos estos temas en Colombia, incluso en Latinoamérica. Para no extenderme mucho y hacer el primer break, vamos a terminar hablando de las fuentes de contaminación del aire desde, digamos que desde una perspectiva global, algo muy chiquitico, y después sí me les pongo a explicar cada cosita chiquita para que entiendan que hay muchos contaminantes y vale aclarar que yo no puedo darles toda la clase de las posibles contaminantes que existen y todas las fuentes, mejor dicho, en detalle, porque no salgo acá nunca. Entonces, las fuentes se pueden agrupar en estos tres grandes grupos. Una que son las fuentes naturales, es decir, nosotros como seres humanos nunca hemos hecho nada para que eso empeore hasta ahora con el cambio climático, pero la erupción volcánica, los incendios forestales y la acción bacteriana nipone, o sea, siempre tuvimos esa contaminación que está acá. También, entonces, tenemos el otro mundo que somos nosotros, las fuentes antrópicas, que son las emisiones industriales, una quema a cielo abierto, una emisión vehicular, una incineración, unos procesos de nosotros, que esos procesos están contaminando. Acá miren que
puse ejemplos. Acá no están todos los procesos. Y lo otro es que cuando estos contaminantes de fuentes primarias se unen en la atmósfera, pueden transformarse y formar otros que son mucho más contaminantes y mucho más peligrosos, que son los famosos contaminantes secundarios. La emisión secundaria es que no se generan ahí en la fuente, pero tú generas otros gases y esos otros gases te forman ozono, por ejemplo. Entonces, los contaminantes atmosféricos que tradicionalmente hablamos no son todos. Es el CO2, porque el CO2 pues, es un gas de efecto invernadero, entonces es como que el que más. En calidad del aire, nosotros no medimos CO2, se mide CO. Profe, ¿por qué? Porque pues, el CO es el que tiene efecto a la salud. Se mide ozono, se mide NO2, junto con el NO, se mide compuestos orgánicos volátiles, se mide material particulado. Recientemente las nuevas estaciones de calidad del aire, dependiendo de la población, ya están incluyendo el black carbon. Cuando hablamos de una industria, dentro del lugar, en el Indoor Air Quality, sí podemos encontrar otros gases que también podemos medir, y ahí sí en Indoor Air Quality se mide, o en una industria, dentro de una industria, el CO2, el metano, dependiendo de los procesos productivos, porque ya quieres tú en el trabajador ver cuál es el efecto, y si tú tienes mucho metano, pues imagínense la persona, si tú tienes mucho monóxido, si tú tienes mucho CO2, entonces ya tú tienes un efecto ahí. El carbón negro se está colocando en las estaciones de calidad del aire, pero como les dije, ya ahora está catalogado como un contaminante de cambio climático y ya se tienen estudios de todos los efectos en la salud que tiene también el black carbon. Y el black carbon es una partícula tan chiquitica que puede llegar incluso al cerebro humano. Entonces, también ya se está estudiando bastante eso. Miren que ahí esos son los contaminantes más comunes que se estudian. Aquí hablamos de contaminantes estándar o contaminantes prioritarios o contaminantes que son los que están siendo más estudiados y legislados. Pero y los otros, pues porque hay que estudiarlos más, necesitamos más recursos para estudiar esos otros y los efectos, y después de eso decirles a las autoridades alrededor del planeta que incluyan en sus normas el control de eso, tanto en la fuente como en la calidad del aire, ¿sí? Entonces, se resumen a estos. Pero cuando yo les vaya a hablar, yo les voy a hablar de todos ahí, lamentablemente. Díganme si estoy hablando muy rápido, tienen alguna pregunta y me paran, porque si no yo me quedo acá hablando toda la mañana, loca. Entonces, tenemos los contaminantes primarios. Acuérdense que los primarios son los emitidos directamente por la fuente de emisión, y tenemos los contaminantes secundarios, que son formados después de la emisión primaria a través de unas reacciones químicas que dependen de la radiación solar y pues de las condiciones meteorológicas que tengamos ahí. Esa transformación química puede hacer que el CO se forme en CO2, que el NO se transforme rápidamente en NO2, aunque sí hay combustiones que pueden generar un 10% de NO2, casi siempre es un NO, y dependiendo pues de ese combustible, ustedes saben que cualquier combustión pues va a tener asociado al nitrógeno porque pues está en el aire. Entonces el CO puede transformarse en CO2, el NO en NO2, y también hay un contaminante que se genera que son las partículas. Las partículas, ahí vamos a hablar bien, dependiendo del proceso de combustión, qué tipo de partícula se genera, pero digamos que es una partícula primaria. Esta partícula primaria o aerosol, ahí después podemos tener la discusión porque unos dicen aerosol y otros partículas. Los ingenieros somos del grupo partículas y los físicos del grupo que dicen aerosol. Básicamente eso. Tenemos el carbón negro, el metano, que también se puede generar de un proceso primario, no necesariamente de combustión, sino un proceso de degradación de la materia orgánica, o cuando tenemos un yacimiento y esos yacimientos pues tienen metano, tenemos tener entonces esas emisiones de fuente fugitiva a través del suelo donde vamos a generar metano, o tenemos un relleno sanitario mal cuidado que también va a tener metano, o tenemos un proceso de producción de biogás. Y tenemos el azufre. Ustedes sabrán muy bien, mejor que yo, cuáles son los combustibles que tienen bastante azufre, y tenemos entonces unos metales y unos elementos asociados a esas partículas que son los que hablamos de toxicidad. Ellos se transforman y se pueden transformar en contaminantes que sabemos que son más peligrosos que los mismos contaminantes primarios, como una partícula sulfatada
como un nitrato, como un aerosol secundario, como un ozono, unas partículas enriquecidas en metales. Esta contaminación, sea de fuente natural o fuente antropogénica, son emitidas por diversas fuentes. Yo no les voy a decir qué emite cada fuente en este momento porque no es la idea. La idea es que ustedes tengan algo global y que vayan entendiendo y que poco a poco ya irles abriendo el mundo. Decirles, miren, el sector transporte emite contaminantes, cada uno dependiendo del combustible. En los puertos, los barcos emiten contaminantes, la quema emite contaminantes, la agricultura emite contaminantes, el desierto, pues que son las fuentes naturales, el polvo, eso genera, la ganadería también, eso genera unos contaminantes, estos contaminantes pueden sufrir un proceso de transformación química y bueno, pueden ser después sufrir un proceso de deposición. Si estamos hablando sobre todo de las partículas de mayor tamaño, los barcos pues emiten grandes cantidades de azufre. Esto ayuda a que se forme más ozono. Esto ayuda a que esa transformación química genere a través del azufre y de todas esas partículas pequeñitas que se dan generan la combustión, a que tengamos un crecimiento de partículas, una formación de partículas, y esas partículas y esos gases se van a otras partes del mundo que quizás tienen menos contaminación y llega a esas ciudades que tienen menos contaminación. Dependiendo pues de las condiciones meteorológicas, van a ser transportados a ciertas partes del mundo y a otras no. También obviamente los aviones tienen una gran contaminación de ciertos contaminantes como el NOx, el black carbon y los sulfatos. Los CFC, los halocarbons, también son emitidos a través de nuestros procesos industriales, a través de nuestras ciudades, de ciertos productos, y vamos a tener esos CFC que van a transformar la estratosfera. Cuando hablamos nosotros de contaminación del aire, hablamos de este pedacito acá, de nuestra troposfera. Cuando hablamos de la capa de ozono y que los CFC están destruyendo la capa de ozono, eso es más que todo nuestra estratosfera. Y cuando hablamos de la contaminación aquí, de cómo nuestras ciudades están contaminadas, hablamos de la capa límite. Después vamos a mirar cómo se calcula esa capa límite, pero esta capa límite es la parte de nuestra atmósfera que tiene influencia. Los que son expertos de pronto en CFD van a saber que también existe ese término, es la parte que tiene influencia, la fricción del aire con el suelo. Y esa capa límite es donde se queda la mayor parte de los contaminantes, es donde tenemos, digamos que el mayor estudio. Aquí nuestra capa límite y luego pues viene nuestra atmósfera libre o nuestra parte de la atmósfera que sería la troposfera libre. ¿Alguna pregunta? Muy rápido. Bueno, entonces uno de los puntos que vamos a ver también dentro de esta materia es que hay muchas fuentes de contaminación y que estamos siendo afectados todos los días y la forma como se le está haciendo monitoreo en tiempo real a esa contaminación hoy en día es a través de la NASA. La NASA le da información a otras páginas como por ejemplo Windy, donde ustedes pueden ver tanto los puntos donde tenemos hotspots, o sea, quemas, pero también la distribución, y esto es algo estimado, de la contaminación en todo el planeta y ver, por ejemplo, dónde tenemos más contaminación de partículas de CO2 en el mundo entero. Estos modelos también tienen variables meteorológicas, también podemos ver viento, temperatura, humedad, etcétera, a través de esos datos de satélite. Entonces, eso también lo vamos a ver como, no sé, en cuál sábado lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en alguno de estos módulos donde ustedes van a entrar a la página de la NASA y van a ver cómo funciona esa página de la NASA para visualizar esta información. Las fuentes se pueden reducir en sectores. Los sectores son los de sector vehicular que se da en el tráfico. No es la producción de vehículos, sino el vehículo como tal, utilizándolo
y pues los camiones, todas las maquinarias que sean utilizadas en el sector de la construcción, pero que puedan salir de la construcción, los barcos, los buques de diferentes usos, incluyendo también los puertos, los aeropuertos como tal, sobre todo por los aviones, las industrias, que dependiendo del tipo de industria vamos a tener una contaminación, el sector de la construcción, por la gran cantidad de ruido, material particulado que genera, la quema de biomasa o el uso de leña o carbón para cocinar. La quema de biomasa también incluye el tema de las quemas que no son naturales, sino las quemas que son hechas por seres humanos. Y las fuentes naturales pues incluyen las quemas naturales, la resuspensión de suelo, el spray marino, por ejemplo, cuando llega la ola y choca, pues este es un spray marino y por eso los ambientes costeros pues tienen más sal, el polen y los volcanes. Hay unos procesos que son los que también son los que generan más contaminación. El proceso que más genera contaminación normalmente es de naturaleza antropogénica, es el proceso de combustión. Como yo les dije, eso fue como lo primero que descubrimos el fuego. A través del fuego, pues sabemos que empezamos a producir esa contaminación. Lo que pasa es que ahora se nos está pasando un poquito de control. Y algunos procesos mecánicos, como es el viento, como es la resuspensión de spray, y esos procesos mecánicos de movimientos de tierras, esos procesos de trituración, eso también genera bastante partícula. Y cuando tenemos la presencia de ciertos gases bajo unas condiciones específicas, el proceso de la formación de la partícula, el mismo proceso en el cual se forma la nube, es porque tenemos unos procesos de nucleación y hay unas partículas que influyen ahí. Entonces, las partículas van creciendo. Si hay mucha contaminación, pues vamos a tener más de esas partículas. Y pues los fluorescentes naturales que ya les comenté. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá vamos a darle stop. Y vamos a hacer nuestro primer break